querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Hola mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero, político, deportista, emprendedor, Beni Euríspides Mes Muñoz. ¿Qué tanto ha cambiado de antes y ahora la formación política? De los partidos no han asumido ese concepto de los partidos. Una crítica general al sistema de partidos es que la formación política está ausente. Tengo una plataforma de formación de jóvenes y que también quieren hacer política. Y estamos definitivamente hoy en día la política tiene que ser equipo para tú poder lograr objetivos. ¿Cuál ha sido el líder político de mayor trascendencia del Partido Reformista? Yo creo que es Jacinto Peinado, sin duda alguna. ¿Cuál elemento o persona ha sido la mayor desgracia para que... No, yo pienso que de un conglomerado Ajá. que entendió que el partido era propiedad privada de ellos. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero, como cada sábado, un programa tratando de estar a la altura de nuestra audiencia. Y creo que hoy no será la excepción. Hoy conversaremos con un amigo político, deportista, emprendedor, pero sobre todo amigo mío, Beni Euríspides Mes Muñoz. Oh, pues te aprendiste entero el nombre. Yo me lo sé, yo Pero tengo muy que bien, sabérmelo. es verdad. Yo me sé el tuyo también. Pero si yo no me sé tu nombre, entonces yo estoy en sí, falta. eso es verdad, eso es verdad. Es una amistad de mucho tiempo. Sí, de mil batallas. De años, de años. De allá, del glorioso. Sí, pero yo creo también de tu zona oriunda. Sí, sí, claro. Me lo Guayabo. Sí, sí, de varias visitas. Sí. Íbamos las tardes por ahí. Sí, sobre todo unas visitas etílicas. Eran buenas. Sí, sí. Ven, y tú, político, deportista, hay que decir que dentro de tu trayectoria tú has sido un dirigente político importante de la juventud del Partido Reformista, y quisiéramos que iniciar hablando un poquito de eso, de tus inicios en términos políticos, porque independientemente de que ya la política tú la has asumido con otro rol, porque somos gente político siempre, Claro. pero esa experiencia que se cultiva a través de venir trabajando desde Balaguer, Carlos Morales Troncoso, Quique Antún, venir construyendo toda una experiencia en base a gente que sí lo ha logrado. Me gustaría que habláramos un poquito de tu trascendencia, obviamente tu papá que fue funcionario público, y seguir esa trayectoria que tú has venido desarrollando en términos políticos. Bueno, la verdad es que nos tocó entrar a la política en un momento todavía donde las ideas tenían cierto peso. Todavía las corrientes ideológicas internacionales, la democracia cristiana, la socialdemocracia y cualquier otra tendencia internacional se discutía y se batía. Y en la Escuela de Formación Política, aunque no estaban 100% funcionando, pero trataban que uno se formara. Y yo me fui mucho por el lado de la formación en el partido. Reformista Social Cristiano, el partido que nací, que lo llevo en mi corazón y que me identifico con la ideología. Y de verdad que hace unos años, cuando entró el clientelismo político, jóvenes como nosotros, que también tú fuiste parte de una época importante de ese proceso, tuvimos que vernos un poco excluidos porque cuando no había dinero, no había recursos, teníamos que ver cómo sobrevivíamos a esos procesos. Y posiblemente muchos de nosotros, que pudimos haber sido tal vez diputados, regidores, alcalde, tú fuiste concejal, yo fui candidato a diputado y después senador, pero tal vez el clientelismo se impuso. Yo creo que ya en estos tiempos, donde
hay un poco más de comunicación e información. No hay que hay ideología, pero por lo menos tú puedes... El acceso. Tú puedes conectar. Para ir a un programa importante como este, era difícil, porque había una matrícula de dirigente político tradicional, que era lo que siempre estaban en los paneles. Sí. Ya hoy no, ya te abren el espacio a cualquier... O tú por tu red social independiente, tú puedes expresar lo que tú sientes. Que yo hace unos años ya ese es mi medio natural de información. Entonces, tú mencionabas personalidades y le sumamos a Josecito Jacín, le sumamos a Eduardo Estrella, Ito Bisonó, gente que uno convivió, y nosotros la juventud, que creamos una plataforma importante, tuvimos que ver lo que quiero plantear es que cómo cambió la política. Y ahora hay nuevos giros políticos. Yo diría la tercera ola de estos últimos 30 años, donde hoy en día no hay que ser tampoco un militante de un partido, no hay que estar haciendo fila como se hacía antes, no hay que hay que hacer trayectoria. Pero antes te dejaban en un partido enquilosado y tú no lograbas ningún ascenso políticamente. Pero además hay medios alternos. Yo siempre he entendido que hay una vida en la vida social. Yo siempre fui dirigente de movimientos juveniles sociales. Recuerda Pro Juventud, que yo fui coordinador general con Rómulo Vallejo. Yo dirigí por muchos años ese movimiento y lo creamos. Igual estuve vinculado a aspectos sociales, Foro Ciudadano. Cuando empezó el tema de marcha de corrupción, ya yo había participado años anteriores en eso. Y eso te permitía tener otro aire. Y en la parte deportiva que tú bien señalas, yo siempre he estado vinculado al deporte por mi tradición familiar. No obstante, yo fui atleta, intenté ser pelotero, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Y sí fui dirigente también deportivo en clubes de muy joven y en fundaciones sociales. O sea, yo siempre he querido estar en varios aspectos porque el ciudadano tiene que ver cómo aporta de diferentes espacios. Y cuando a veces hay espacios que se complica un poco tu accionar, tú tienes otra alternativa. Esta de medio de comunicación, recuerda que tuve en CDN por espacio casi 3 años. Entre políticos. En un programa que era de dirigentes políticos, pero era comunicacional. Yo iba 2 y 3 veces a la semana y he escrito en medios. Una época participaba en una columna que se llamaba Menos de 30 años, que era el Caribe, y hablaba de política internacional. Y en la última etapa, esporádicamente, he escrito en algunos medios de comunicación, temas coyunturales y temas nacionales. Tú sabes que siempre se critica de que los políticos dominicanos no están formados, de que hay una manera empírica de asumir la política y que la gente se va formando conforme a asumir posiciones. Claro. Tú hablabas de la formación política. La formación política forma parte de las estructuras de los partidos políticos formales, pero luego de la promulgación de la nueva ley electoral es que se ve que hay un financiamiento de manera directa al tema de la capacitación política. ¿Qué tanto ha cambiado de antes y ahora la formación política? Te pregunto, porque antes existían fundaciones a la cual nosotros fuimos beneficiarios, éramos filiales. Éramos filiales, participábamos. Y fuimos eventos internacionales varias veces. En foros internacionales, la capacitación era constante. Y ya como que ciertamente uno no ve eso. Así es. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado conforme que ahora sí tenemos recursos para la formación y no hay? Antes teníamos que apelar a organismos internacionales y ahora es más necesaria la formación en términos políticos porque el mundo está más globalizado y requiere de personas más actualizadas. Yo pienso que, si bien es cierto la ley de partidos y establece un porcentaje de financiamiento directo a, como tú dijiste, la financiación de los estudios doctrinarios de los partidos, no han asumido ese concepto de los partidos. Una crítica general al sistema de partidos es que la formación política está ausente. Ahora sí te puedo decir que esta última ola de generación de políticos está muy bien formado. No voy a decir más que los anteriores, pero muy bien formado, pero en el sector privado, haciendo maestría en diferentes índoles. Yo por un buen tiempo estuve como contigo incluso en un grupo de jóvenes, estuvimos viajando México, Argentina, Colombia, donde tomábamos formación política, discutíamos temas y tal vez uno se cuidaba un poco de su formación profesional primaria, pero ya cualquiera de nosotros tiene 2 maestrías, tiene camino de doctorado, 2 carreras, porque en un momento dado el auge de las becas internacionales en el país, que hay que reconocer gobiernos anteriores que fomentaron mucho eso, muchos tuvimos la posibilidad de participar. Y todavía ahora, yo estuve en el BDJ en George Washington University, estudiando un tema de gerencia política, universidad que tiene yo de derecho continuado, educación continuada en política. Pero los partidos como tal han descuidado esa parte. Se han creado centros de pensamiento, think tank, como se llaman,
de algunos líderes políticos tienen, pero los partidos como tal está ausente el tema. Hace tiempo tuve una grabación de estudiantes, creo que vi algo por ahí, la Junta misma sí ha estado usando Sí, el rol, a través del instituto ya convirtiendo... La Junta tiene un instituto ya, y tiene... con el tema de grado ya que es... Exacto, y con varias universidades tiene acuerdo para hacer maestría, claro. Y ya hay de ciencia política, de derecho electoral, ya hemos ido pasando un poco más de nivel que nada más de los partidos. Entonces, creo que los partidos deberán de retomar, claro, hay una nueva forma de formar a la gente, que es la parte virtual, la parte semipresencial, la parte yo mismo, para que tú sepas que tal vez no tengo mucho conocimiento de este tema, tengo una plataforma de formación de jóvenes y que también quieren hacer política y estamos organizando. ¿Y están en eso los jóvenes? En bueno, forma, yo creo que... me refiero al popular. Yo creo que los jóvenes participan más cuando hay elecciones ya, que es un tema como de moda un poco. Porque se interpreta como que los jóvenes aquí están en Juca y en Dembow. Bueno, pero fíjate que en el 2020 los jóvenes asumieron un rol importante en el proceso. Yo diría que fue la espina dorsal para lograr el cambio político en el país. Pero había una causa. Cuando los jóvenes ven una causa, ellos la abrazan. Lo que no te hacen es política militante, permanente y como tema profesional de política. Ahora, ya los jóvenes que empiezan a tener familia, que pagan impuestos, que viven con su papá y su mamá, que se empiezan a interesar más. Yo te digo el ejemplo de mi grupo social primario, del colegio. Cuando yo empecé a hacer política, me veía a mí como un cuerpo extraño. Sí. Yo no parecía nunca para la fiesta, para los bonches, los coros. Yo no parecía. Tú estabas en otra cosa. En política. Ahora, un viejo ahora, exacto. Ahora soy yo que me informo a mí lo que está pasando en el país, cuando está la moneda del dólar, cómo está la inflación, qué ha pasado en los temas, por ejemplo, del combustible. Toda la semana me decían, o sea, y yo le digo a ellos, mira, gracias a Dios que ustedes ya se empoderaron, pero ya tienen 40 años. O sea, que a diferencia de nosotros, Dari, empezamos muy temprano a interesarnos por esos temas y hemos sido una generación un poco diferente en ese sentido. ¿Y qué ha cambiado con relación a la política? Por ejemplo, hay 3 paradigmas que uno tiene que mencionar en términos políticos: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, que tenían una característica diferente conforme al scouting de los políticos, a captar talentos. Eran personas que tenían ese olfato y que podían en cada provincia del país, en cada localidad, identificar personas con talento y seducirlo a la política. Hoy ha cambiado esto, hoy ya no es el talento, sino qué capacidad económica tú tengas. ¿Hasta qué punto tú entiendes que ha cambiado eso de que a la política los verdaderos líderes seduzcan a personas con talento? Yo pienso que también la misma forma de ver el liderazgo. Antes eran líderes de altura, líderes intelectuales, líderes que estaban, vamos a decir, a un nivel muy por encima. Que su interés no era el dinero. No, y muy por encima, es un tema importante, muy por encima del promedio. Pero eran líderes que necesariamente no formaban líderes. Y lo digo, empezamos por nuestro líder, el doctor Balaguer. Tal vez no formó una cantera de líderes que entendieran el proceso posterior a su muerte y que se pusieran de acuerdo. ¿Tú entiendes que Balaguer nunca le interesó que el Partido Reformista sobreviviera más allá de él? Yo no puedo decir eso. Creo que sería yo irresponsable diciendo eso porque no tengo elementos de juicio. Lo que sí te puedo decir es que tal vez era un líder tan hegemónico que el entorno no se veía a la altura que él tenía. Entonces, a su fallecimiento, en vez de los líderes alternos que venían, ponerse de acuerdo, identificar quién podía sucederle. Claro, eso no es un cheque al portador, eso no es un decreto que va a ser fulano el líder del presidente, o sea, el relevo, no. Pero por lo menos entender un poco el proceso de quién tenía mejor imagen, quién estaba más avanzado, y así uno detrás del otro. Eso no se logró. Y es un poco difícil en una generación que tenía mucho antagonismo entre ellos mismos, porque todos estaban alrededor del líder, entendiendo que tenían derecho adquirido todos igual. En los demás partidos, entiendo que también se fomentaron más en formar una estructura partidaria más que líderes. ¿Qué yo veo del liderazgo de hoy? Que el liderazgo de hoy ya no es vertical, es horizontal. En un espacio que tú estés, como estamos aquí nosotros compartiendo, todo el que está aquí... No hay jerarquía. Es que ahora el liderazgo se mide por tu fortaleza. Todos tienen fortaleza. Si tú eres mecánico, tú tienes que ser mejor mecánico. Si tú eres carpintero, mejor carpintero. Si tú eres un periodista, tienes que ser mejor periodista. Los elementos necesarios de un equipo. Yo pienso que todo el mundo es importante. Como pasa con equipo. Y ahorita, ¿verdad? Hablaremos de deporte. Las posiciones. Porque al final, una sola persona, y lo decía que no soy tan fan de Jordan, lo reconozco su talento, pero decía... ¿Tú eres fan de LeBron? No, LeBron y Magic Johnson, toda mi vida. Pero la verdad, Jordan no. No, lo reconozco que ha sido el astro del baloncesto.
Pero él decía que el equipo gana campeonato y el talento gana juegos. Entonces tú necesitas un equipo. Definitivamente hoy en día la política tiene que ser equipo para tú poder lograr objetivos. ¿Cuál es? Y en el aspecto que tú dijiste importantísimo, mucho amor al dinero en la época. Yo no digo que la gente lo produzca. Yo digo que la Pero hay gente mucho no amor al tiene dinero recursos. en la política. Hay líderes que Que es su prioridad. su objetivo final es recaudar. desplazamiento económico, Ascenso no social. social. Ascenso económico. Y yo digo que el dinero es importante, pero es un medio, no un fin. Tú tienes que tener recursos económicos para lograr objetivos, pero Claro. no puede ser pensar que todo un tema Yo económico. tengo dos preguntas. ¿Cuál ha sido la mayor desgracia del Partido Reformista? Ah. ¿Y cuál ha sido el líder político de mayor trascendencia del Partido Reformista? Es decir, tú lo colocas en el orden que tú quieras. Sí. El líder, el político dentro del partido, al margen de Balaguer, que más trascendencia y respeto ha ganado en la sociedad, dentro del Partido Reformista, obviamente desde tu punto de vista. Claro. ¿Y cuál elemento o persona ha sido la mayor desgracia para que el Partido Reformista hoy esté minimizado casi al punto de desaparecer? Pero sin mareo. Pero por favor, sin mareo. Que pensé que íbamos a obviar la pregunta y vamos a olvidarla, pero bien, No, bien no. la retomo. No, No, tú sabes mentira, que- yo de verdad que... Yo tengo un apuntador No, aquí. y que yo no renuncio a ¿Tu responsabilidad? a mis actividades anteriores o cualquier, Pero yo voy a ver cualquier yo acción. voy a ver si tú te la juegas. No, yo pienso lo siguiente. Yo Y creo no que- me mareé. Yo creo que en la parte de lo que ha sido que evitó que el reformismo mantuviera el nivel que tenía, La desgracia, lo que yo digo el nivel que tenía debe ser a los egos personales. a de los las egos personas. personales de quién. No, yo pienso que de un conglomerado Ajá. que entendió que el partido era propiedad privada de ellos, como ha pasado en los demás partidos. El PRD no escapa de eso, el PLD Pero pasa en por todos la los situación partidos igual. ha existido eso de ego. ¿Y por qué los otros no se han ido a pero pique? fíjate, tiene un componente diferente, Ajá. porque hay partidos que ha pasado por esa situación. 5 egos. Pero 5 ¿no me egos. dijiste? Pero por lo menos trataban de tener un nivel de competición y de que los líderes que estaban con talento, hasta cierto punto respetaban las comunidades. Pero el liderazgo dejó de ser en las localidades, tener líderes importantes y se convirtieron mesiánicos en los sitios. Ajá. Y los jóvenes que tenían cierta proyección fueron cooptados su liderazgo y tuvieron que marcharse del partido porque no había oportunidad para ellos. Yo te puedo mencionar así mucha gente que tenía liderazgo en el reformismo que no logró espacio en el partido y fuera así lo logró. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, tú puedes tener Walter Musa, por ejemplo. Walter Musa. No fue en el partido lo que debió fue ser. tránsfuga. No, pero óyeme, Dari, tuvo una situación Pues que son puede gente haber que sido se candidato. sirvían con la cuchara grande. Pero perdóname, Alain, la no. verdad que, pero casi era senador. ¿Quién más? ¿Quién Y te lo menciona a él, perdón. Te lo Pero menciona a eso él. es porque Walter No. Musa no es responsable de la desgracia de... No, te lo menciona a él como parte de fue uno de esos talentos que de los Balaguer pueblos. identificó. Perfectamente. No, y después Balaguer estaban ahí. Sí. Y no pudo lograr. Y así muchos ¿Quién más. más de lo de Pero la desgracia de desgracia? nosotros. No, de la desgracia. De No, es que yo no me gusta ¿Quién personalizar el tú? debate. No. No, para nada. Amable. Yo tengo diferencia con Amable. Josecito. Tengo diferencia con Kiki Antún, pero son diferencias políticas, nunca personal. Pero también entiendo que ellos han sido tú no parte te de la la juegas, coyuntura. yo pensaba que No, tú- no, y tienen sus aportes. Lo único que yo entiendo es que no entendieron que después de Balaguer no todos podían ponerse los zapatos del presidente. Tenían que buscar un mecanismo de cómo conglomeradamente salieron un liderazgo y después. El de mayor trascendencia, si te lo El puedo líder, decir, líder. yo creo que es Jacinto Peinado, sin duda alguna. Pero ya vamos a buscar un local. Pero No, perdóname, Jacinto Peinado, en el Partido Reformista, Ok, de ahí. que tampoco milité. Porque es muy bueno hablar de un Oye, muerto. Tampoco milité, sí, pero positivamente. Vamos bueno. a hablar de un vivo. Oye, yo nunca No milité no en el grupo político no de él. menciones ni a Carlos Morales. Pero no me condiciones. No. Porque lo que- ambos tuvieron No, trascendencia. pero yo no te lo digo por falta de trascendencia, porque Sí. obviamente hay que reconocer, son Sí. los políticos que más éxito tuvieron después de Sí. Balaguer. Los dos lograron ser Claro. vicepresidentes de una figura Así es. como Balaguer. Así es. Es decir, ya eso Y posteriormente- ya eso lo coloca En un nivel en la importante. posición de trascendencia. Sí. Entonces, lamentablemente están fallecidos a destiempo ambos. Tanto, Pero mira, había una generación que yo creo que debió ser la respuesta en el partido, que era la que encabezaba a Hito en su Ajá, momento. Hito Bisonó, bueno. Estaba Albino Alexandra, estaba Uno de Luis los- Ginebra, uno de los políticos de mayor- estaba Leonardo Leoncio Armando. Había un grupo joven. uno de los políticos de mayor proyección. Yo creo que sí. Hito tiene un perfil, Tiene un perfil, siempre tiene un por perfil. encima del promedio de su generación. Tiene un perfil, pero por- lamentablemente no tiene la plataforma. no pudieron en su momento expresar su liderazgo que necesitaban. Pero Y no le gusta el continúa. conflicto, porque Todavía continúa. aquí hay que la cosa hay que Continúa- arrebatársela a la continúa ese gente. político. Y creo también tanto Eduardo como Josecito, ¿Quién, Eduardo? Estrella y José Jacín,
pudieron ambos lograr Es el presidente de Consejo. tener el Senado, claro, Ok. pudieron ambos tener un Bueno, espacio un hombre político bueno. de mucha relevancia y trascendencia, pero también tuvieron Pero yo siento que situaciones. Eduardo se fue a la Polipyme. Yo siento que al final, yo siento que cada uno de ellos fueron víctimas de algunos movimientos internos, ¿Tú entiendes aliados ¿Tú externos. entiendes el concepto para de eso. Polipyme? Déjalo ahí. Entonces, la verdad es que yo siento que el reformismo es un proyecto que debió de alguna manera sobrevivir, porque en la clase conservadora dominicana ahí tenía un espacio. Pero la política es cíclica, la política se cierra en etapas, se abren otras, y en algún momento la sociedad dominicana puede siempre requerir de un espacio político como ¿Tú el reformismo. entiendes que a propósito de ese tema de la política y de la democracia, tú entiendes que esa corriente de Polipyme, de partiditos que son compañías por acciones, aportan verdaderamente a la democracia? Es decir, todos esos partidos que lo que son asociaciones por acciones, los partidos que son de fulano, que son de que sí o qué. Yo creo que la República Dominicana es el único país donde los partidos políticos tienen propietarios. Que, pues, es un partido de de fulano. No, en el mundo entero. Son así, de Existen dueño así. ¿Tú sabes cómo puede desaparecer esto? Primero, cuando no se pueden hacer alianzas en primera vuelta formalmente, aunque hay una interpretación de la ley. Y segundo, cuando dejen expresar movimientos sociales o plataformas no partidistas para llevar candidatura. Eso hay que abrirlo. En muchos sistemas, y eso no afecta al destino del partido, porque los partidos están ahí. Ahora, si tú quieres expresar una candidatura a senador sin un partido, recolectando firmas y con una plataforma social que te apoye, ¿por qué no? Eso hay que abrirlo realmente, yo creo en eso. Y aparte de eso, si los partidos tradicionales no dan apertura, la gente tiene que buscar un espacio para expresar su liderazgo. Tú Eso es eres oriundo de San Cristóbal así, con mucho orgullo. y eres un permanente promotor de esa provincia y todo lo que conlleva. ¿Entiendes tú, o más bien, por qué entiendes tú que San Cristóbal no ha tenido el desarrollo turístico conforme a la riqueza de su ecosistema? Es decir, San Cristóbal tiene montañas, Así tiene es, playas, balnearios, tiene ríos, ríos. tiene todos los componentes en términos de ecosistema para ser un país en términos de desarrollo turístico. ¿Qué ha faltado? Yo pienso que primero lo que tiene con la playa, sol y playa, tuvo un crecimiento no organizado y eso evitó que mucha gente con cierta interés de invertir no fuera. Palenque tiene un problema toda la vida, que es el principal polo de playa que tenemos. Cocolandia, ¿qué está Palenque? Sí, y tenemos un problema con la titulación de tierra. Mucha gente llegaron unos empresarios extranjeros, se adueñaron las tierras de ahí, no sacaron títulos, a lo que tenían, tienen conflicto. le apropiaron el problema. Y por eso voy a aprovechar este momento para decir que el fin de semana pasado se entregaron casi 900 títulos de El propiedad. presidente estuvo Estuvo allá, casi 900 títulos de propiedad se entregaron a parceleros, a familias y a terratenientes que tenían años sin poder tener tierra y ya son sujetos de crédito. Otro problema que yo creo también, a veces la cercanía con Santo Domingo se malinterpreta. Ajá. Porque tú no puedes competir con pueblos turísticos como Juan Dolio y como Punta Cana. Tú tienes que buscar que es una playa alterna para el que va con su familia. Una playa pasadía. Para tú llevar tu comida, para tú durar, exacto, ir y volver, Sí. sin dormir. Y no se ha Que el generado, concepto no es hotel. pero no se han generado negocios alternos. Que tengan la que calidad no sea para- nada más la venta de la comida. Claro. No hay una farmacia importante, un supermercado importante, no hay si te quieres pernotar un día. No compite con no Boca puedes, Chica siquiera. entonces tienes una situación ahí. Ahora, qué bueno es, también dándote respuesta, el fin de semana pasado se anunció la intervención de más de 4.000 metros de playa, que se va a ampliar la playa, se va a reorientar los negocios que están en la arena para tener mucho más Y no hace, espacio no de hace arena. falta una vía de mayor acceso, que sea más directa. Entiendo que sí, que la circunvalación tiene que venir en Que algún tiene que momento venir una vía y de de- conectar conmigo y con Jaina por el tema de la zona industrial Del desarrollo. para bajar a la circunvalación de Santo Domingo, Sí. efectivamente. Incluso hay una empresa cementera allí que tiene dificultades muchas veces el tránsito para bajar sus camiones. Pero yo pienso que hay que hacer el corredor de Playa del Sur y veo la intención del ministro de Turismo en ese sentido. En otro aspecto, la naturaleza nuestra. Había muchos espacios naturales, pero sin seguridad, sin baño, sin alguien que te guíe, sin rotulación. Sí, Y ya limita. se está empezando en los cacao, en mucha te iba a agua, hablar del desarrollo del tema de los ahí voy, cacao. todos los balnearios que hay allí. Sí, sí. Y eso está empezando, el Maumita, la Culebra,
Cambita. Tú tienes Cambita con mucha agua. Tú tienes ahora especialistas y turoperadores que están yendo allí con turismo permanente. Yo soy un turoperador empírico. ¿Y hay acceso? La vía de acceso está excelente en muchos sitios y ya está rotulado en muchos aspectos y hay muchos restaurantes. Mira, tú vas a hacer mucha agua y tú tienes ya 4 restaurantes, Dari, que no había antes. Que tú puedes ir con tu familia el día completo sin problema. ¿En dónde? En mucha agua de Cambita. Entonces, eso permite que tengamos un turismo de mayor nivel. ¿Y por qué tú no me has económico. llevado? No, ya, de aquí. Pues tú eres de San Cristóbal, No, nada más este fiesta va- no vamos, no te apures. Entonces, pero la verdad es que eso tiene otro aspecto de nosotros, el turismo histórico, los monumentos de la era, los monumentos de los indígenas, en Nigua. Tú tienes A propósito de aspectos la era, importantes tú entiendes de muchos elementos, tú entiendes que hay que rescatar. tú y hay entiendes que es preservar. una estrategia correcta desconocer que hubo un señor llamado Trujillo. ¿No entiendes tú que independientemente de los resultados que eso haya generado en una era, hay que rescatar parte de la historia como atractivo? Es decir, la historia no se puede desconocer. Yo me siento ser Tú un tienes ahí en- historiador frustrado, entre Sí. otras cosas. Y lo que yo más recuerdo, Casas, cuando estudié en monumentos. España, en Europa, Sí. que yo fui al de Mussolini, fui al de Claro. Hitler, fui al de Franco. Y Claro. entonces, en cada uno de ellos, El Museo del Holocausto, el Holocausto sí. no te promueven las figuras, sino te la presentan como fue y tú sacas tu Tú conclusión. sacas tus conclusiones. Ese es mi punto de vista. Y para que la gente hay, lo que abrir, desconozca también. hay que abrir los monumentos de la era porque hay cosas positivas y cosas negativas. Efectivamente, lo negativo presentarlo tal cual como fue, porque inclusive hay un museo de la resistencia. Claro, Entonces, el Museo de puede la ver en Resistencia. San Cristóbal en cada lugar donde hubo situaciones con personas, Sí, pero que establecerlo. la antitrujillista se- Y eso es historia, ¿eh? La Sí, historia no se puede los ocultar. Esa es la antitrujillistas se verdad. ponen bravitos. A propósito de ese fomento del desarrollo turístico, tu opinión sobre el tema general del desarrollo de la República Dominicana conforme a la gestión de 2 años del presidente Luis Abinader. Algunos aspectos que tú pudieras valorar de esa gestión. No, definitivamente, como yo puse en un artículo que escribí para el 16 de agosto, yo hablaba que era a 2 años de un gobierno moral. Si algo tiene este gobierno, es un gobierno transparente, un gobierno ético, un gobierno que el mínimo rumor, como decían otros gobiernos, se ha accionado de una forma u otra, o combinando a la gente a renunciar, o tomar licencia hasta ser investigado, o destituido, o sometido a la justicia. Entonces, claro, al Ministerio Público le toca esa parte. El Ministerio Público mismo, en cualquier situación, es un Ministerio Público más independiente que antes. O sea, el presidente de la República no manda expediente, no revisa media de coerción, no pide que persigan a nadie, sino que ellos actúan por su propia convicción. Y eso es muy importante en un país. Otros aspectos, el crecimiento económico. Después de la crisis económica más difícil de toda la historia del mundo, nosotros recuperar más de 180,000 empleos más que el 2019, eso es récord. Crecer, en el primer año de pandemia se creció menos 5%. En el segundo crecimos casi un 12%, lo cual te llega al 5%. Y este año se proyecta casi un 6% de crecimiento. Y cerramos el primer trimestre con 5.5%. Esos son números importantísimos. La moneda dominicana. Tenemos inflación, casi en 2 dígitos. Bueno, pero tú tienes la moneda apreciada, que tú ahora con 100 pesos puedes comprar más que lo que podías comprar antes. Porque la moneda dominicana tiene un valor porque se ha devaluado el dólar extranjero. En el único país de la región que ha pasado eso es Dominicana. Entonces, aparte de eso, te puedo decir el crecimiento de zona franca, el crecimiento del turismo histórico. El mes de julio fue la cifra récord de turismo, casi 700,000 turistas tuvimos en ese mes, comparado con años pre-pandemia. En aduana, por ejemplo, despacho 24 horas, rayo X, acuerdo con Estados Unidos, el Banco del Estado, un financiamiento a todos los sectores productivos, la PYME. El proyecto, por ejemplo, Supérate, cambiamos de lo que era la tarjeta de solidaridad, que nada más era una dádiva de 800 pesos a 1.600 pesos. Y de 800,000 personas a 1.600.000 personas y crecimiento el proceso. O sea que si vamos caso por caso, el manejo de la pandemia fue algo magistral, reconocido por la OMS internacionalmente, la vacuna primero que muchos países. O sea que tenemos un aspecto importante en cada uno de los sectores. Tenemos también, te puedo decir, en mi área deportiva, el apoyo a los atletas para alto rendimiento se ha estado dando. Entonces, tú tienes un país que de alguna manera, atento con todo y crisis, se le ha dado respuesta a la gente. Y cuando ha habido conato, por ejemplo, de precio alto, tuvo una inflación y un tema con los combustibles, el presidente ha venido a darle una inyección de capital subsidiando el combustible para mantener el precio. Y el combustible del país
yo ando en una discusión. ¿Y por qué algunos critican recomiendan al presidente de que no ha tenido la ayuda pertinente para lograr más cosas? ¿Cree que es así? ¿Pero ayuda en qué sentido? De algunos funcionarios que no le han ayudado conforme a esa moral que el presidente tiene, a esa responsabilidad. La gente está acostumbrada a un presidente de oficina. Okay. Estaba un presidente cerrado. El presidente Balaguer salía todos los sábados a inaugurar obras en el país completo, con toda su situación de motricidad que tenía, poco manejo que podía tener, salía todos los fines de semana. Los demás presidentes que le sucedieron eran de oficina solamente, de palacio, y el presidente sale todos los días. Había uno que sale los domingos y qué sorpresa. El presidente sale todos los días a visitar localidades, apoyar empresarios y apoyar la comunidad. Un presidente que sale los domingos. Entonces tú tienes también ahora los funcionarios que antes los funcionarios de un ministerio eran dueños de su ministerio. Ahora no. Y eran amo y señor. No, tienes que rendir cuenta al presidente. Todos los lunes hay que mandar el informe. Óyeme, yo que dirijo un estamento que es adscrito a deporte, tienes que mandar tu minuta. Le mando un informe al presidente de las cosas, cómo van los proyectos que tenemos en carpeta y cómo se van ejecutando. A propósito de eso que tú mencionas, ¿cómo es la estructura deportiva concerniente al fútbol, que es el área en la cual te has desarrollado deportivamente? Decir que tu papá fue ministro o secretario en ese tiempo de deporte, que de ahí degenera esa afición que tú tienes por el deporte y ese compromiso que tú has logrado, ese legado que tú has recibido y que lo has convertido en un compromiso para dedicarte a promover un deporte que probablemente no tiene tantos seguidores en República Dominicana, y eso aumenta el valor que tiene el hecho de que tú hayas logrado, porque obviamente ya seguir o aupar el béisbol, ya el hecho la fama paga. En este caso, ¿cómo es la estructura del fútbol en República Dominicana, partiendo de que tú eres el presidente del comisionado? ¿Cómo es? El comisionado nacional. El comisionado nacional de fútbol. Mira, el fútbol dominicano tiene una historia, tiene muchos años. Tanto los salesianos como los jesuitas jugaban en las escuelas y promovían el fútbol. San Cristóbal con el Loyola, y los salesianos en Jarabacoa, Villatapia, Moca, en esa zona que también está Don Bosco. Entonces, con la influencia europea. Efectivamente, y se desarrolló porque el fútbol viene de Europa, y efectivamente se desarrolló bastante. Pero tengo que decirte que hace 20, 30 años también se jugaba fútbol, pero un fútbol intercolegial. Era muy fuerte en ese momento la liga intercolegial, que yo era parte de esa liga, y siempre veíamos el fútbol de sala. Y en los años 2000 en adelante empezó entonces a jugarse un poco más y competir internacionalmente el fútbol a partir de los Panamericanos, y se construyó el Estadio Panamericano, que está en San Cristóbal, y el Parque del Este, que hay un campo de fútbol. En la época 2010 para acá, diríamos 2015, entonces empezó la Liga Dominicana de Fútbol, que es donde el fútbol adquiere categoría mayor, porque antes de eso era un fútbol aficionado o un fútbol federativo, pero no había una liga profesional como la Liga de Béisbol, hay una de fútbol. Entonces la ley del deporte, bueno que tú entiendas, tiene en el 2005 los comisionados, que son figuras designadas por el Poder Ejecutivo mediante decreto, que acompañan el deporte y son como un enlace del deporte tratando que el deporte se practique de manera legal, que haya equipos profesionales, que no haya abuso de trata de personas, que no haya abuso a menores. Un ejecutivo. Que no haya, es un enlace con el gobierno central, pero también en algunas disciplinas puede tener inclusive incidencia en la práctica misma de ella. Yo vengo del Club Atlético San Cristóbal como presidente del club, que es un equipo de la Liga Profesional de Fútbol. También tuve en la federación unos meses en la parte de la comisión legal de la federación, y a partir del 2021, de marzo, el presidente me designa como comisionado, el primer comisionado del país, que ya desde 2015 había estado. Entonces, es el comisionado. La federación es la estructura olímpica. Viene el Comité Olímpico, viene la federación y está adscrita a la FIFA internacionalmente. Y entonces la liga, como te decía, nace en el 2015, una estructura de la federación para que los equipos jueguen profesionalmente privados. Son clubes privados y ya ahora tienen autonomía, incluso vota en la federación. Entonces, esos tres estamentos que tenemos, convivimos en el fútbol a nivel general. En mi función, enlace el Poder Ejecutivo con el deporte, facilitar algunas cosas para el fútbol, necesidades que tengan, por ejemplo, con el Estado nosotros gestionar, la visa, el tema de pasaporte, certificaciones, en la pandemia con salud pública, SENASA y diferentes estamentos del Estado. Y también la parte de infraestructura. Yo ando el país visitando espacios con un acuerdo que hicimos con FEDOMU para que nos ayude a identificar espacios.
Yo este fin de semana estaba en Castillo, que en un play... Recientemente ustedes que- estuvieron en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Este, con el alcalde Andújar iba para allá, Sí. tu zona, Sí. se anunció que se va a construir un estadio En en, la el mar- en la elevado margen. del malecón con Luperón. Ahí es lo que va a ser novedoso. Sí, donde se denomina Manresa. Perfectamente. Entonces estaba la pulga anteriormente. Sí, sí, sí. Pero así nosotros hemos ido, por ejemplo, Salcedo. Hay un proyecto privado y estamos enlazando con la alcaldía que le ayuda a faltar internamente y por fuera y le ayuda a terminar y ahí van a tener entonces público-privado en la cancha. Pero estamos en Romana, con un amigo tuyo, Pedro Botello, Sí, Botello. buscando hacer ¿Qué una está pasando cancha, aquí? una cancha alterna por el doctor Francisco Micheli y después entonces trabajar Personaje, Botello, la ¿verdad? cancha. Una gente amiga de nosotros. Entonces Sí, seguimos. compatriota. Seguimos nosotros, en Neiva tuvimos también, Sí. promocionando Yo no el soy fútbol- de Neiva. el fútbol sala. Yo sé que no, pero tiene incidencia Sí, y tiene ok. relaciones primarias. Entonces en el CEI, en Neiva, estábamos fomentando el fútbol sala y vamos entonces con un terreno con la diputada Olfani, identificando en Jimaní también tiene un terreno. Rudy en La Vega hemos conversado a los fines de Asua, perdón, Asua, para Rudy conseguir González. un terreno, claro, Rudy González. En Jarabacoa, oye esto de ahí, el presidente fue a Santiago en marzo, nosotros recién designados como comisionado, y anunció la terminación de la cancha de Jarabacoa y en 4 o 5 meses le dimos a Jarabacoa una cancha profesional de fútbol entre las montañas. Dari, que tú también tienes mucha incidencia en Jarabacoa. Entonces tú eres un hombre nacional, ¿verdad? Entonces fíjate que como en cada lugar del país Tengo cariño en Hemos- Jarabacoa. hemos venido Saludo a identificando- Miki, dice. identificando espacios y terrenos para fomentar el fútbol. Entonces, ¿con qué venimos ahora? Fútbol en las escuelas, fútbol en los parques, fútbol en la cancha de baloncesto, poner cancha mixta de baloncesto y fútbol también para la práctica doble. En los play de béisbol, ponerlo en condiciones para que se juegue fútbol y béisbol. En San Cristóbal estamos recuperando el estadio de Loyola, que tenía 34 años, no se ha pasado de un greda, y ya estamos trabajando de cero, es una cancha casi de cero, aprobado por el presidente. Así estamos trabajando a nivel nacional. Benny, ¿qué ocurrió recientemente? Que hubo como una euforia con relación al fútbol en República Dominicana. Digo euforia porque no es algo usual. ¿Qué logro ha tenido el fútbol en República Dominicana recientemente que ha generado ese interés del dominicano? Yo le digo a la gente que sorprendimos a la población, pero nosotros sabíamos que traíamos entre manos, sabíamos lo que veníamos haciendo, Ajá. sabíamos lo que el fútbol se estaba desarrollando. Es que esa selección sub-20 de muchachos del patio. Que son los reyes del Caribe del fútbol. Efectivamente. Ok. No, y de Centroamérica, porque le ganamos a Guatemala. Oye, y Guatemala, Dari, le ganó a México. Nosotros le damos a Guatemala y México, potencia mundial de fútbol. claro, Entonces es mayor. países de Le ganamos a tradición El de Salvador, fútbol. que Ah, Bukele no, le tuiteamos no, para que países respondiera. de tradición de fútbol. Le ganamos a Jamaica, donde porque Latinoamérica Oye, todo es los fútbol. videos de Bob Marley en el 80 eran una pelota de fútbol Sí. y nosotros ganamos a Jamaica 1-0. ¿A Jamaica? Claro, 1-0. pero Entonces, eso es embuste. esos muchachos tienen todo un proyecto, Eso fue como el compadreo, un proyecto a o- futuro que nos van a llevar a la máxima del fútbol, que llega a un mundial completo. Yo estoy convencido de eso en varios años. Si siguen con la metodología que llevan, lo vamos a lograr. Y de esos jugadores, de 20 jugadores, 15 juegan en la Liga Dominicana, de los cuales hay otros que juegan fuera. Tú tienes ahí a Ascona, que juega en el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. Y sí, y tú tienes entonces a Mañón, que juega en el TAF en Estados Unidos, con una escuela universitaria allá, y él vino también a reforzar el equipo, pero la mayoría son muchachos de Monteplata, de Cambita y 2 jugadores. Tú tienes muchachos de Santo Domingo Este, tú tienes 2 jugadores ahí también que fueron reconocidos, de Salcedo, de diferentes sitios del país de Moca, y eso fue lo mejor de esa Ya generación. eso es una semilla que pronto vamos a tener. Efectivamente, entonces tú ves que el país se volcó porque logramos 4 cosas en un solo torneo. Pasamos centroamericano, nunca habíamos ido. Panamericano, no habíamos ido. Mundial sub-20 en Indonesia y la Olimpiada, Dari. O sea, nosotros nunca habíamos llevado un equipo que no fuera de béisbol o de voleibol. Esos de escenarios. equipo en conjunto, ¿verdad? No individual, Sí, porque sí, atletismo sí. va siempre. A ese escenario y vamos con fútbol. O sea, una cosa impresionante. Yo me engrifo Sí. hablando de No, esto. no, claro, porque es- fue un logro, unos héroes esos muchachos. Ellos son realmente los héroes. Y reconocer a la federación que había hecho un trabajo de desarrollo que se ha continuado, que ha venido sacando y que da los frutos que dan hoy. Lo importante es continuar con el Próximos trabajo. eventos. Mira, tenemos ahora mismo recientemente la sub-17 para jugar ahora en este mes al final. Con Se grandes estaba- expectativas. Se estaba concentrando que el que dirigió la sub-20 interino, el que va a dirigir la sub-17, o sea que Ok, que Mariano tiene ya- Tejeda tiene un buen expertise. Y vamos también a tener compromiso, va a jugar la selección dominicana el mes próximo en Miami contra Puerto Rico. Vamos a jugar un juego de exhibición para que vayan los dominicanos Ok. a apoyar su selección. Tenemos la Liga Dominicana de Fútbol que está en su tramo casi semifinal, quedando fecha para la semifinal, que ahí está Cibao, Pantoja, Moca, Oyeme. Está jugando en la liga también los amigos de La Vega,
la amigo Jarabacoa, o sea, hay 6 equipos que han quedado a la liguilla, como le llaman, que están compitiendo por terminar 4 a la semifinal. O sea, que hay un fútbol por mucho tiempo. Y femenino, tengo que decirte que las muchachas sub-15 ahora quedaron en cuarto lugar, pero con muy buen resultado. Y el equipo femenino mayor, que ya son las adultas, hemos avanzado hasta mucho más que el masculino mayor. O sea, que en el femenino estamos más avanzados muchas veces que el fútbol masculino. Entonces se está jugando fútbol, Dari, mucho más que otro deporte sin tener que comparar o que decir que otro deporte no está creciendo. Oye, bastante. El sector privado se ha metido, el sector público, el gobierno, wow. El presidente, un hombre futbolista, ha apoyado con la cancha, ha apoyado en los torneos, recibió en Palacio Cibao cuando ganó el torneo pasado y estuvo pendiente en todo el tiempo de la sub-20, tuiteó y escribió, tuviste los ministros, los directores, a los eventos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo fui a Castillo este fin de semana y se fue el director del INRI conmigo, el Medo Cava, apoyando que se va a construir la obra ahí. En San Cristóbal, el ingeniero Salazar ha asumido el campo de fútbol ahí. Cuando yo me fui al Ceibo, ya Luis fue conmigo. O sea, los líderes en su provincia y directores generales, ya ellos nos han acompañado varias veces, San Lobatón, en la Liga Dominicana, tanto en la capital como en Santiago. Y así hemos podido a nivel nacional, Dari, poner una semillita en cada lugar para que el fútbol siga germinando y lograr que sea el deporte el nivel que nosotros queremos. Ahora, en términos generales, Dominicana tiene mucho futuro en deporte dominicano, béisbol, baloncesto, fútbol, y tenemos la posibilidad de seguir dándole gloria a este país si seguimos fomentando nuestro deporte. Benny, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tú crees que el presidente 4 años más? 4 años porque la Constitución no nos permite 4 más. ¿Cómo? Pero el presidente tiene un modelo político que es permanente en el tiempo. Él no trabaja por coyuntura. ¿Cómo así? El modelo del gobierno del presidente Abinader, que le ha tocado tener que redireccionarlo por la crisis, cuando podamos pasar un poco más la crisis, usted verá, se va a poder ver un modelo diferente de gobierno adaptado a los tiempos. Es un gran gerente. ¿Por qué se merece, es un líder, y un hombre que escucha a la gente cuando la gente tiene ¿Por qué se merece una nueva oportunidad? Yo pienso que el presidente Luis Abinader se preparó para gobernar el país y no tiene ningún tipo de interés personal ni económico. Es solamente poner a disposición su conocimiento, su talento, pero acompañado de gente que le pueda decir que la cosa está bien, la cosa está mal y ejecutarla para el bien del pueblo dominicano. Vamos a tener un presidente por un buen tiempo dirigiendo los destinos del país. Y definitivamente vamos a lograr que el retraso que teníamos en materia principalmente institucional y de manera de corrupción tan amplia que había en el Estado, eso va a desaparecer en el país y vamos a transitar por mejores caminos a futuro, corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Benny. Gracias a ti, Dari, por la invitación. Agradecer a Benny Met, una interesante conversación en términos políticos, deportivos, social y sobre todo ampliando un poco sobre esa disciplina que está calando tanto en la juventud dominicana, que es el fútbol. A ustedes convocarlo para una próxima entrega de La Gente Habla con Dari Terrero. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por la audiencia.